Saludos, soy Nerea Provedo y junto a mis compañeras Raquel Artuch y Nerea Urtasun os vamos a presentar el trabajo titulado Siete personajes infantiles, siete pilares de la resiliencia. Se dice que el ser humano tropieza dos veces con la misma piedra. ¿Será porque desconoce las herramientas para saltar o esquivarla? ¿O quizás porque desconoce los mapas y las guías que sirven para apoyarse para evitar volver a caer sobre la misma piedra? Sea por la razón que fuere, las piedras en el camino de la vida son inevitables, por lo que conocer las herramientas para afrontarlas es fundamental. En este trabajo, los contenidos que vamos a ver son la introducción, los objetivos, la metodología, los resultados y la conclusión. En la introducción podemos ver las razones para desarrollar la capacidad de resiliencia, porque mucho se habla, pero ¿por qué queremos desarrollar resiliencia? En primer lugar, ayuda a manejar el estrés y la adversidad de manera efectiva. Además, actúa como factor de protección, que más adelante veremos lo que es. Si nos centramos sobre todo en la infancia, evita posibles traumas y además, en esta misma etapa, bueno, y un poco más adelante, mejora el rendimiento y el adecuado desarrollo de las habilidades sociales, aspectos muy importantes para la vida. Además, si nos volvemos a centrar en la resiliencia infantil, la resiliencia es la base para el desarrollo cognitivo, social y emocional. Además, en esta etapa hay muchas adversidades que son ignoradas porque se considera que la infancia es una etapa completamente feliz y no es así. Y otro aspecto muy importante es que para poder desarrollar resiliencia no debe haber sobreprotección, porque para desarrollar resiliencia necesitamos adversidad, como veremos más adelante. Así que no puede haber sobreprotección. Además, la resiliencia infantil se enfoca desde dos puntos. Por un lado, construir la resiliencia tras una infancia traumática y por otro lado, promover la resiliencia para afrontar futuras adversidades, que es el segundo aspecto en el que nos vamos a centrar. O sea, el trabajo se centra en promover para afrontar futuras adversidades. Pero, ¿qué es resiliencia? En latín, el significado original es saltar hacia atrás o rebotar. Sin embargo, en la actualidad ha cambiado bastante, ahora veremos su evolución, pero en la actualidad se entiende como la capacidad de superar obstáculos y salir fortalecido de ellos. Para llegar a este concepto hemos pasado por tres olas. La primera ola en la que se entendía como una cualidad innata, es decir, nace resiliente o no. Y además existía el concepto de vulnerabilidad. Había personas que eran más vulnerables a ciertas dificultades. Después avanzó este concepto y ya se tuvo en cuenta también el entorno te afectaba al individuo. Ya no naces o no, sino que es que tu entorno también te influye. Y por último, en la tercera ola ya se entiende que la resiliencia es algo que se puede promover a través de políticas educativas, aspectos de salud, entonces mm, no es algo que se tiene o no, sino que se puede. Por lo tanto, hemos cambiado de un rasgo de la personalidad a una habilidad que se puede adquirir y promover, que es un aspecto muy importante para entender este tema. Por lo tanto, en este trabajo hemos recogido una definición de lo que puede resultar resiliencia, que es la capacidad que se puede aprender sin haber pasado una situación traumática, pero sí adversa. Y muy importante es entender que la adversidad no, la adversidad es subjetiva, no siempre es blanco-negro. Y además no es solo una característica que poseen o no las personas, sino que incluye conductas, pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por todas las personas. Como hemos mencionado antes, están los factores de riesgo y de protección. Los factores de riesgo son los aspectos personales y o contextuales que atentan al individuo y su desarrollo, es decir, todo lo que puede resultar, puede hacer más vulnerable al individuo. Y por otro lado están los factores de protección, que son moderadores del riesgo o la adversidad. Tanto los factores de riesgo como de protección provienen de cuatro ámbitos, que son el individual o interno, familiar, escolar y el entorno social. Ahora veremos cómo, por ejemplo, desde la educación vamos a promover un factor de protección. Muy importante en la resiliencia están los factores de protección, o sea, de los pilares de resiliencia creados por Waring y Warren en 1993, que son estos siete que aparecen aquí, que esto es la mandala de la resiliencia en la que en el centro está el yo y alrededor los siete pilares.
¿Qué son los pilares? Son características o cualidades personales que tiene cada individuo y que sirven de sostén frente a la adversidad de la vida. Entonces, son independencia, capacidad de relacionarse, iniciativa, humor, creatividad, moralidad e introspección. Básicamente, estos aspectos, si tú trabajas estos aspectos, vas a poder apoyarte en ellos para afrontar las distintas adversidades de la vida. Obviamente, a lo largo de los años se ha estudiado la promoción de la resiliencia a nivel educativo. Y aquí hemos recogido 4 modelos, que son la casita de la resiliencia de Van Steenan y Lecomte, que en la que básicamente explica la resiliencia como una casa con sus distintos cimientos y sus distintas partes. Luego la rueda de la resiliencia de Edmondson y Milstein, en la que se ponen 6 pasos que están agrupados en 2 objetivos. Luego el modelo de Grotberg, que se basa en 4 pilares: yo soy, yo tengo, yo estoy, yo puedo. Y luego la metáfora de la bicicleta de Forest y Granet, en la que explica las partes de la bicicleta como distintos factores protectores. Y ya entrando en la parte de este trabajo, los objetivos han sido investigar sobre el concepto de resiliencia, como hemos visto previamente, recoger los distintos modelos de promoción desde el aula, demostrar la importancia de enseñar resiliencia y herramientas desde la infancia y diseñar una propuesta de enseñanza de estos 7 pilares que acabamos de ver. Pero aparte de estos objetivos, el objetivo fundamental es dotar al alumnado de herramientas para que puedan afrontar las dificultades de la vida ayudándose de las pilares de la resiliencia. Y además, como es una propuesta educativa que se pretende llevar a un aula, está muy ligada a los objetivos curriculares para que esté de acuerdo a la ley y a la edad. Así que cumple los objetivos curriculares. En cuanto a la metodología, este trabajo se ha centrado en el objetivo, el alumnado objetivo son los niños de 5 años, es decir, tercero de infantil, porque en esta edad tienen una gran admiración por los dibujos animados y las películas. Y además, como dijo Bandura, los niños aprenden, bueno, el ser humano aprende por imitación. Por eso hemos decidido 5 de los pilares, que son independencia, moralidad, creatividad, humor e iniciativa. Hemos decidido que estos 5 se trabajen a través de distintos fragmentos de películas, como veremos a continuación. Y sin embargo, introspección y capacidad de relacionarse lo vamos a trabajar a través de más un role-playing y juegos. Por lo tanto, esta propuesta tiene una temporalización de 1 mes, en el que hay 2-3 sesiones por semana, porque la temporalización de cada pilar es distinta. Entonces, por ejemplo, moralidad, empezamos por moralidad, se trabaja a través de la película de Pinocho. Entonces, el alumnado comienza visualizando un fragmento, no se pone la película entera, dada su edad y la longitud del tiempo del aula, pues se centra en aquellos fragmentos en los que se puede apreciar cómo hacen uso de ese pilar. Después de comentar el fragmento, a través de la técnica 1-2-4 se realiza esta ficha, que es más amplia, tenemos un fragmento, en la que deben colorear si una acción está bien o mal para entender lo que es un poco moralidad. Después se explica el concepto de moralidad hablando con ellas y se recoge en un póster que veremos a continuación la foto de Pinocho como referente de ese pilar y una frase o 2 que les ayude a comprender o les ayude en su día a día a aplicar estos resultados. O sea, aplicar esta lección aprendida. Después, con la película Turning Red, el protagonista, que es May, la protagonista, trabaja el pilar de la creatividad, lo mismo se visualiza el fragmento, y con la técnica Scamper se les entrega este panda que está como dividido en partes y aplicando 2 o 3 cambios de esta técnica se debe crear un nuevo oso panda. Después se explica el concepto de creatividad y se crea la parte correspondiente del póster. Después, a través de la película de Coco, su protagonista es Miguel y entonces se trabaja la independencia. En este caso se visualizan los fragmentos, primero se reflexiona y se explica el concepto de independencia, se crea el póster y después se les va a mandar o se les va a decir de hacer una serie de actividades, de tareas de manera independiente en su casa, como por ejemplo hacerse el almuerzo o vestirse solos, todo para realizar de manera autónoma.
Después, mediante el corto, que no es la película, de Olaf, que es un muñeco de nieve, se va a trabajar el humor. Se les pregunta al alumnado cómo se encuentran y se presta especial atención a aquellos miembros que mencionen que no están tan bien ese día. Entonces, se visualiza el fragmento del corto y se les vuelve a preguntar si reírse les ha hecho sentirse mejor. Después se les entrega una serie de caricaturas, bueno, de muecas, y entonces deben hacer una sesión de risoterapia en parejas, hacerse esas caras, entonces se van a pasar muy bien y vamos a entender que reírnos nos hace sentir mejor. Entonces se introduce el concepto de humor y se crea la parte del póster. Luego, a través de la película de Brave, Indobable, se trabaja la iniciativa. Entonces, se visualiza el concepto, el fragmento, se introduce el concepto y se crea la parte correspondiente del póster. Y en una sesión posterior, en un cambio de clase, el alumnado va a llegar al aula y se va a encontrar el aula como aparece una foto totalmente desordenada. Entonces, la profesora no va a intervenir, sino que es el alumnado el que debe tener la iniciativa de recoger ese desastre. Ahora ya acabamos con los fragmentos de películas y ahora nos centramos en la capacidad de relacionarse que se va a trabajar a través de un role-playing. Se le va a explicar al alumnado que otra docente cercana a ellos está muy triste porque se le ha muerto el perro y a ver qué podemos hacer para ayudarle. Entonces, de esta manera tienen que ayudar a otra persona entendiendo que lo que tú hagas puede ayudarles. Y entonces después se introduce el concepto de capacidad de relacionarse y se crea la parte del póster. Y por último, el concepto de introspección, y lo vamos a trabajar primero con un juego de cruzar la línea. Básicamente la profesora enuncia distintas frases y el que se siente identificado avanza la línea. Y luego se le entrega un espejo a cada niño, esto se puede hacer todos a la vez o de manera individual en un rinconcito. Cada niño tiene que hacerse preguntas al espejo, pueden ser guiadas por parte de la profesora, en tercera persona, como para ayudar a esa introspección, pero en vez de en primera persona, a través del espejo. Y después se crea la parte correspondiente del póster, bueno, se introduce el concepto y se crea la parte del póster. Aquí tenemos un ejemplo de cómo quedaría el póster, una simulación, eh, recogiendo todos los 7 pilares. Entonces, como conclusión, como no se puede cambiar la educación en los hogares, lo que queremos es promover desde el aula al alumnado las oportunidades para desarrollar la resiliencia, porque como factor de protección tener la educación y como hemos visto es muy importante que la desarrollen y que tengan herramientas para afrontar las distintas dificultades de la vida, que siendo tan pequeños van a tener muchas. Así que esto es todo, esperemos que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención. Si desean algo, ahí tienen mi contacto. Un saludo.